tema del día. Es el orgullo en Puebla, México y el mundo. Se han realizado ya muchas manifestaciones sobre el orgullo LGBTIQ. Todavía esperamos este fin de semana otras, incluso en algunas regiones del estado, como en Izúcar de Matamoros, por primera ocasión. Y además, pues se ha generado toda una red de consumo alrededor de las poblaciones LGBTIQ que las empresas, muchísimas marcas, pues han aprovechado y pues han utilizado hasta la bandera del arco iris en sus logotipos. Mi querida Samantha Hernández Anaya, financiera, cada viernes hablando de economía con nosotros, para que desglosemos un poco este mercado rosa y cómo las marcas pues han aprovechado el mes del orgullo, el Pride, como se dice en inglés. Buenos días, Samantha. Hola, ¿qué tal, Luis Ver? Buenos días. Y sí, como bien lo mencionas, desglosar un poco porque mucha gente siente que estamos visibilizando de un tiempo para acá, pero la realidad es que este término y el estudio del mercado pues viene desde los años 60, ¿no? Mira, Y tan solo para que nos demos una idea, en el 2017 el mercado rosa o el dinero rosa, como se le denomina a nivel nacional, representó 1.400 millones de dólares. wow. Mientras que el año pasado, o sea, él estaba aportando 80 millones de dólares a la economía mexicana que se van directo al PIB. Y tenemos que hablar, pues, que esto se va a turismo. México está en el número 46 de los países con mayor turismo LGBT. De hecho, las principales zonas son Ciudad de México, Guadalajara y Puerto Vallarta. Ujú. Y bueno, de acuerdo con el MIDE, la comunidad LGBT representa entre el 5 y el 10% de la población mundial, y estamos hablando de que cerca de 9 o 11 millones de personas en México son abiertamente conformados por esta comunidad. Esto tiene que ver, pues, que la mayoría de las personas que conforman la comunidad destinan su dinero de otra manera, pero como bien lo mencionas, en el mes del Pride es donde muchísimas marcas tienden a apoyar o a visibilizar, porque estamos hablando de que es cuando se incrementa hasta un 61% su venta de productos. Y esto tiene que ver con que las marcas empiezan a usar los colores, los logotipos, incluso a tener stands en la marcha con la finalidad de que el público los asocie con marcas que apoyan a la comunidad LGBT, siendo que han sido duramente criticados por la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, puesto que, como lo decías hace un momento, se cataloga que es un oportunismo, porque solamente apoyan durante el mes del Pride. Es como ponerle colores de Navidad en diciembre. Sí. O, Pues sí. o prever ofertas para el Día de las Madres. Sí, y al final del día, pues no te estás metiendo en pos de que la comunidad tenga, pues, que ganen derechos, o sea, también es un nicho de mercado muy grande, ¿no? Que también se podría explotar si lo queremos ver. Y de acuerdo con el Universal, por cada derecho ganado de la comunidad, el PIB per cápita se incrementa hasta $400. No obstante, cuando se trata de una legislación, esto se multiplica por 3, es decir, pasa a $1,200. Esto quiere decir que es más evidente en zonas o en estados donde tienen más derechos, pues que el estatus o que las ventas hacia el dinero rosa o el mercado rosa, Ujú. pues hacen que sea un sector financiero pues más notable, a lo mejor que otros estados que siempre tienden pues a suprimir un poco más a la comunidad. Mira qué interesante este último dato, mi estimada Samantha, como si en las legislaciones, por ejemplo, recientemente aquí en el Congreso del Estado de Puebla, que se tipificaron las famosas terapias de conversión, las ECOSIG, eso representa un, digamos, un empujón a la economía local. Sí, claro, porque estamos hablando de que empieza la comunidad a verlo como un lugar seguro, como realmente un lugar que está apoyando, que no están minimizando sus derechos. Y también estamos hablando de que, pues, se estima que destinan hasta el 15% más para consumos de marcas, de estilos de vida un poco más elevados. Y eso, pues, al final del día nos ayuda a todos. Se ha hablado mucho, Samantha, del gasto de este mercado rosa, de cómo las personas de las poblaciones LGBTIQ más destinan su dinero no a lo que las personas heterosexuales
heteroparentales, por así llamarlo, padres de familia heterosexuales, destinan regularmente pues que a la compra de una casa, al pago de las letras de un coche, a la colegiatura de los niños y de las niñas, ¿sabes? Ese gasto que pues la economía capitalista de libre mercado pues de alguna u otra forma pues es la base y el sustento de esta economía, la familia nuclear famosa. Y en este sentido, Samantha, el hecho de que las poblaciones LGBTIQ gasten distinto, pero a la vez están excluidas, porque lo hemos hablado aquí, por ejemplo, con las personas transexuales del Grupo Transgénero Puebla, de esta demanda de inclusión laboral. Es decir, como que estamos entre dos vertientes, entre gente que sí gana, las poblaciones LGBTIQ, y que gasta en marcas, que gasta en turismo, que gasta en viajes, pero esta otra población LGBTIQ que realmente está marginada, que no tiene trabajo, que está en una situación de pobreza, ¿eso se mide, por ejemplo? Pues no al momento, no se mide como tal, pero sí es, como lo mencionas, algo muy interesante, porque pareciera ser que estamos aceptando ciertas letras solamente y Efectivamente. que mientras no te salgas de la norma de lo que visiblemente encaja con lo demás, pues entonces no tiene ningún problema y bienvenido sea, como dices, a comprar ropa de marca, a estar aquí, pero si ya visiblemente eres diferente, por decirlo de alguna manera, pues ya te excluimos. Y claro, o sea, también estamos hablando de problemáticas, porque también existen muy pocos refugios para personas que por esta condición sus familias las marginan, que son excluidas. Existe muy poca información también, o sea, tenemos que hablar de que no hay planes de salud específicos para ellos, o sea, el hecho de querer consumir hormonas o querer hacerse operaciones o cirugías, eso los lleva a exponerse a situaciones realmente riesgosas. Efectivamente, situaciones riesgosas que el mercado rosa no exhibe, no expone. Tal parecería que las marcas están interesadas más bien en el dinero de los hombres gays, blancos, clase media y quienes estén alrededor, ¿sabes? Como tú bien decías, que no impactan a la vista, que no son flamboyantes y que mantienen esta heteronormalidad o pues este estado patriarcal, digámoslo así, o sea, que no lo ponen, no lo ponen en riesgo con su propia actitud, con su propio cuerpo y su propia forma de ser. Es decir, a final de cuentas, las marcas también buscan ese nicho y ese tipo de comportamiento. Este tipo de gente es a la que va mi producto. Sí, claro, y también tenemos que hablar de que se está abriendo pues poco a poco, paso también creo que México y Guadalajara pues son más notables tan solo en el aspecto de los clubes nocturnos, ¿no? Que Exacto. tienen la temática, por ejemplo, de invitar a drag queens, de que empiecen a generar, que empieces a crear empleos. Estamos hablando de que son pues marcas o que son lugares que tan solo para darte un dato, en Ciudad de México y Guadalajara este tipo de establecimientos están facturando cerca de 900 millones de pesos al año. Wow. Los antros gays, como los conocemos. Y Sí, es sí, que, sí, claro. y es que la Ciudad de México y Guadalajara son gigantescos, o sea, son Sí. enormes y son muy modernos, por cierto, también, ¿no? O sea, son antros que como bien dices, hay un mercado efectivamente dentro de los lugares hechos para las poblaciones LGBTIQ que regularmente, mi estimada Samantha, pues tampoco le regresan mucho a la población esas ganancias, ¿sabes? No. Sí, no, y también tenemos que recordarnos, y va un poco ligado, pues que también existe mucha gente que lo conforma de manera encubierta, ¿no? Entonces tampoco es como que realmente estén, no sé, pidiendo factura en cualquier establecimiento si son personas que pues que aún no han tomado la decisión o que siguen viviendo con el estigma de pertenecer a la comunidad. Efectivamente. Mucho que discutir, mi estimada Samantha, respecto a lo que se esconde detrás de esta aparente inclusión por parte de las marcas, de las empresas, de las compañías, incluso de los gobiernos, ¿sabes? Porque tal parecería entonces que esta mercadotecnia, que no solamente se limita a servicios y productos, sino también a la idea política, ¿sabes? O sea, también no es difícil pues para ahora las administraciones públicas organizar las marchas, poner los colores del arco iris en sus logotipos, en sus redes sociales, hacer comerciales sobre la inclusión, etcétera, 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 que a final de cuentas pues también es vender una idea
que en los hechos, como bien dice Samantha, no se cumple porque la gran mayoría de las poblaciones LGBT no están incluidas en el sector laboral, están excluidas de los servicios sanitarios, en su gran mayoría, como la gran mayoría de los mexicanos, y pues la gran mayoría también hay que decirlo, porque están las estadísticas, está en condiciones de pobreza, como la gran mayoría de las y los mexicanos. Sí, sí, o sea, estamos hablando como dices, de un problema muy complejo y que, como lo has mencionado, la comunidad muchas veces es utilizada en campañas políticas, ¿no? Y que realmente, pues, no se ve una legalidad comparándonos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que ya en el caso de que el cónyuge muera, aunque sean del mismo sexo, pues tiene derecho a una herencia. O sea, estamos hablando de cosas que realmente, pues, tendrían que tener derechos, ¿no? Efectivamente, todavía se están peleando y en este programa pues hemos escuchado incluso también cómo el registro civil le ha negado el matrimonio a un par de chicos que está precisamente en esa disyuntiva que tú dices, Samantha, de si nos enfermamos, ¿quién va a cuidarnos? ¿Quién va a dejar que tú entres al cuarto? ¿Quién va a dejar que tú estés y que reconozca nuestra relación? Efectivamente, mi estimada Samantha, ahí están los arcoíris, hasta los cochecitos del Uber, pero a final de cuentas, la gente de las poblaciones LGBTIQ sigue en una situación de marginación y de pobreza. Mi estimada Samantha Hernández, es un lujo de verdad platicar contigo los viernes. Muchas gracias. ¿Dónde te hallamos para no extrañarte una semana? Sí, me encuentro en todas mis redes sociales como Samantha Hernández Anaya y pues ahí podemos discutir sobre cualquier tema que les interese y pues traerlo al programa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.